Hola, yo soy Eric Rodríguez. Yo soy Romina Soto. Yo soy Sandra Benítez. Yo soy Frida Reyes. Les vamos a hablar sobre simetría molecular. La simetría en general hace referencia a la armonía, la semejanza, la equivalencia y por lo tanto a la belleza. Se entiende por simetría molecular la simetría de la estructura formada por los diferentes núcleos de la molécula en su posición de equilibrio. En química, cuando se dice que una molécula tiene una alta simetría, generalmente significa que dentro de ella hay varios átomos que tienen posiciones equivalentes en el espacio. Un compuesto químico se identifica determinando su estructura. La mayoría de los métodos para determinar estructuras son métodos espectroscópicos, y la base de estos métodos es la simetría. La simetría de las moléculas se define en términos de elementos y operaciones de simetría. Un elemento de simetría se define como una entidad geométrica tal como una línea, un plano o un punto, con respecto al cual se llevan a cabo las operaciones de simetría. Una operación de simetría es un movimiento que, realizado sobre un objeto, da lugar a una nueva orientación de éste, indistinguible de la original. Es decir, si un espectador cierra los ojos y los abre después de realizada la operación, le parecería que no se ha hecho nada. A cada operación se le asocia un elemento de simetría. Una molécula es más simétrica entre mayor número de operaciones de simetría tenga. Rotación. Una rotación alrededor de un eje es un giro realizado en un ángulo de 360 grados entre n, donde n es el número de veces que se repite la operación para llegar a la posición original, y se conoce como el orden del eje. El eje de mayor orden de una molécula se denomina eje principal y por convención define el eje de coordenadas z. Reflexión. Esta operación se lleva a cabo a través de un plano que produce una imagen reflejada coincidente con el objeto original. El plano de simetría debe dividir siempre la molécula en dos partes iguales. Tipos de planos. Un plano de simetría horizontal se sitúa perpendicular al eje de rotación principal. Un plano de simetría vertical contiene al eje de rotación principal. Un plano de simetría diédrico biseca el ángulo determinado por el eje de rotación principal y dos ejes binarios adyacentes perpendiculares al principal. Inversión. La inversión se realiza a través de un punto llamado centro de simetría o centro de inversión, el cual puede coincidir o no con un átomo, pero siempre coincide con el centro de gravedad de la molécula. En esta operación se toma cada punto de la molécula y se traza una recta desde él a través del centro de inversión hasta una distancia igual al otro lado del centro de simetría, de modo que cambia de signo las coordenadas x, y, z de todos los núcleos. Es necesario que el número de átomos de cada tipo situados fuera del centro de inversión sea par. Equivale a hacer una rotación de 180 grados seguida de una reflexión en un plano perpendicular al eje de rotación. Rotación impropia. Consiste en una rotación alrededor de un eje seguida de una reflexión a través del plano perpendicular a dicho eje de rotación. De estas dos operaciones, ninguna debe ser necesariamente una operación de simetría por sí sola. El orden con que se lleva a cabo estas dos operaciones es indiferente, dado que las operaciones de rotación y de reflexión conmutan. Cada molécula tiene un conjunto de elementos de simetría que dan lugar a un conjunto de operaciones de simetría. Este conjunto describe la simetría completa de la molécula y se denomina grupo puntual de simetría. Así podemos clasificar las moléculas según su simetría en grupos puntuales. Todas las moléculas pertenecen a un grupo puntual, según el conjunto de elementos de simetría que posean y, aunque teóricamente hay un número infinito de grupos puntuales, pueden clasificarse en unos pocos tipos diferentes. Es decir, la simetría de una molécula se puede describir en términos del conjunto de operaciones de simetría que poseen. Es infinito en el caso de moléculas lineales. En una molécula, todos los elementos de simetría pasan por un punto en el centro de la estructura. Por eso, la simetría de las moléculas se denomina simetría de grupo puntual. El número indica el eje de mayor orden, por convención define el eje Z o la dirección vertical, mientras que la letra mayúscula puede ser
C. Si solo existe el eje principal de orden n. D. Si además del eje principal de orden n, existen n ejes binarios perpendiculares. S. Si solo existen ejes impropios. T, O, I son grupos de alta simetría. La letra minúscula puede ser H si existe un plano horizontal. Si existen n planos verticales que contienen al eje principal, la letra es V para grupos tipo C, o D para grupos tipo D. Si no existen planos verticales u horizontales, se omite la letra. H es prioritario frente a V o D. Para asignar una molécula a un grupo particular, no es preciso listar exhaustivamente todos sus elementos de simetría, sino que basta con buscar aquellos elementos característicos que diferencian un grupo de otro. Esto puede hacerse sistemáticamente siguiendo un diagrama de flujo. Los símbolos de cada punto de ramificación se refieren a elementos de simetría, no a operaciones. De acuerdo al diagrama de flujo, nos preguntamos si el cloruro de pentafluoruro de azufre es lineal. Como se puede observar, no lo es. ¿Tiene eje principal? Únicamente tiene un eje principal C4. ¿Tiene n planos C2 perpendiculares al eje principal C4? No. ¿Cuenta con planos horizontales? No. Por último, preguntamos si tiene planos verticales, y como tiene 4, pertenece al grupo puntual C4V. Grupo puntual TD. Pertenecen a este grupo las moléculas que presentan los mismos elementos de simetría que un tetraedro regular, como por ejemplo tenemos el adamantano, que presenta 4 ejes C3 que pasan por el centro y un vértice, sobre cada enlace carbono-hidrógeno, 3 ejes C2 que pasan por el centro y un vértice, uniendo carbonos opuestos, y 3 ejes S4 que son también ejes C2 y 6 planos que contienen pares de ejes C3. Cada uno de ellos contiene 2 enlaces de hidrógeno. Grupo puntual C3V. Para este tipo de moléculas, de intersección de los n planos forman el eje Cn. Por ejemplo, el clorometano tiene un eje de simetría C3 y 3 planos verticales que contienen al eje. No cuenta con centro de inversión ni eje impropio. Grupo puntual D6H. Cuenta con un eje Cn, n ejes C2 y un plano de simetría perpendicular al eje Cn, por lo que es también un eje Sn. También presentan n planos de simetría perpendiculares que pasan por los ejes Cn y C2. Si n es par, el eje Cn es C2 y S2, y la molécula tiene centro de simetría. Por ejemplo, el hexaclorobenceno tiene un eje C6, 6 ejes C2, un centro de inversión, 6 planos verticales y un plano horizontal perpendicular al eje C6. Por lo tanto, el eje C6 es también un eje S6. Grupo puntual D3D. La molécula de etano presenta un eje C3, 3 ejes C2, un centro de inversión. El eje C3 es también un eje S6, 3 planos conteniendo al eje C3 y que bisectan los ángulos entre los ejes C2 adyacentes. Estos planos se llaman planos diagonales y se simbolizan como sigma D. Grupo puntual S4. Si la molécula tiene un eje Cn pero carece de n ejes C2 perpendiculares al mismo, el eje principal Cn es un eje de rotación impropio S2n. Tetrafenilmetano. Un eje impropio S4 coincidente con el eje C2 y tiene un plano perpendicular al eje.